Mis hermanos, Dios los bendiga a todos. Good morning, brothers and sisters. May God bless you. Gracias por asistir a la Iglesia Bautista Peniel. Thank you for coming to Peniel Baptist Church today. Es un honor para mí estar delante de ustedes trayéndole la palabra de Dios en esta mañana. It's an honor for me to be able to share the Word of God with you this morning Y poder escuchar nuevamente a nuestro hermano Rodolfo cantando esas alabanzas. and to be able to hear our brother Rodolfo singing these worship songs again. Como ustedes saben, nuestro hermano Rodolfo es experto en cuatro. Our brother Rodolfo is an expert with the cuarta. Y ustedes no saben cuántas canciones tiene él compuestas por él mismo para alabar a nuestro Señor. And you don't even know how many songs he has that he composed himself to worship God. Y si Dios lo permite, vamos a ir pasando por una de ellas, una a la vez. And if God allows it, then we will be going through these songs one by one. Y por qué no alguno de estos viernes o sábados tener una noche de alabanza para nosotros aquí en Peniel. Como ustedes saben, Pastor Cedric no está aquí, está de viaje. As you all know, Pastor Cedric isn't here. He is traveling. Él está fuera por 3 semanas. He is going to be gone for 3 weeks. Entonces durante 3 domingos yo voy a estar compartiendo la palabra con ustedes para la gloria de Dios. So during these 3 Sundays, I will be sharing the Word of God with you. Espero poder traer alimento fresco al pueblo de Dios. I hope to be able to bring you fresh nourishment for the people of God. Y el tema que tenemos para esta mañana, And the theme or the subject that we have this morning, vale decir también, nuestro hermano Eugene estuvo predicando en el servicio de las 8 de la mañana. it's good for me to mention that this morning in the 8 o'clock service, Brother Eugene was preaching. Y gloria a Dios por nuestro hermano, por haber hecho esta prédica en la mañana. And glory to God for our brother that he preached this morning. Él es uno de esos hermanos que cuando yo le pido algo, él me dice, allí estoy. He is one of those brothers that when I Gloria a Dios. ask him something, he always says, I'm here, Pastor. Digo es uno porque hay otros que también me dicen, allí estoy. I said he's Amen. one of them because there are many others who also say, I'm here, Pastor. Gloria a Dios por estos Glory to hombres. God. El tema para esta mañana, The theme this morning, como lo tienen en pantalla, es Jesús es el Cristo, la base de nuestra fe. like you can see on the screen, it says, Jesus is the Christ, the base of our faith. Y como todos ustedes saben, Pastor Cedric está andando en el libro de los Hechos. And as you all know, Pastor Cedric is going through the book of Acts. Y yo quería continuar donde él se quedó. And I wanted to continue where he left off. Seguramente Pastor Cedric cuando venga él va a continuar en este mismo versículo. I'm sure that when Pastor Cedric comes back, he's also going to continue with this verse. Y seguramente con un enfoque diferente, pero dentro de los mismos versículos. Probably with a different focus, but in the same verses. Y esto es la riqueza de la palabra de Dios. And that is the richness of the Word of God. Yo al hermano Eugene, yo también le digo, hermano, te sugiero, le digo, si podemos continuar con el mismo pasaje donde quedamos. I suggested to Brother Eugene, should we continue in the same passage where Pastor Cedric left off? Y él a la vuelta de unas horas me mandó ya su bosquejo de los 3 domingos con sus versículos y todo. Gloria a Dios, mi And hermano. after a while, he sent me a Eso me message. He alegra already mucho. had a plan for these 3 Sundays. Gloria a Dios. Glory to God. Mis bosquejos son diferentes, pero ahí estamos. Gloria a Dios. Amén. Bien, entonces, lo último que vio Pastor Cedric fue el capítulo 16, el versículo 40. So the last one that Pastor Cedric spoke of was chapter 16, verse 40.
hablando de estas tres victorias en estas tres historias. He spoke of these 3 victories in these 3 different stories. Pero ahora vamos al capítulo 17, But now we are going to go to chapter 17 en los versículos del 1 al 4. in the verses 1 through 4. Ahora sí. Bueno, está un poquito pequeño, pero ahí busquen en sus Biblias entonces, o los que puedan leer. So look this up in your Bible or read it on the screen if you can. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Vamos a orar. Let us pray. Padre bendito Dios, te pido que en este momento, Señor, Father, I ask you that in this moment, sea tu Espíritu Santo it would be your Holy Spirit guiándome a través de estos versículos, Señor. guiding me through these verses Y lo que yo he estudiado y he escrito, Señor. and what I have written and studied. Pero sé tú, Padre, But let it be you, Father, hablando a tu pueblo speaking to your people, las cosas que debemos de aprender hoy. the things that you want us to learn today. Te lo pido, Señor, I ask you this, Lord, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. in the precious name of your beloved Son, Jesus Christ. Amén. Amen. Amén. Dice entonces este primer versículo, pasando por Anfípolis, Apolonia y Tesalónica. So this first verse says that they were going through Amphipolis, Apollonia, and came to Thessalonica. Que es finalmente Tesalónica el lugar donde el apóstol se quedó por varios días. So Thessalonica is the place where this apostle stayed for many days. Entonces aquí vemos estas 3 ciudades. So here we see these 3 different cities. Cuando vemos el segundo viaje del apóstol Pablo, porque estamos en el segundo viaje ahora, When we see the second travels of this apostle, because we're in the second travelings now, hay un total de 25 ciudades donde él pudo estar y predicar el evangelio. there is an amount of about 25 different cities where he was to preach the gospel. Él pasó de una región, iba a otra y continuaba a otra. He went through one region, then continued to a different one, and went to another. Antes de llegar a Anfípolis y Apolonia, él estuvo en Filipos, Before getting in Amphipolis and Apollonia, he was in Philippi, donde tenemos esas cartas después a la iglesia de los filipenses. where we later on have this letter from him to the church of Philippians. Y aparentemente él se disponía a ir a Tesalónica, And here he was going to Thessalonica, porque allí había una iglesia, because there was a church there. pero tuvo que atravesar por Anfípolis y por Apolonia. But he had to go through Amphipolis and Apollonia. Finalmente él llega a Tesalónica, And finally he gets to donde Thessalonica, estuvo un tiempo. where he was there for quite a few Y dice days' que time. en el versículo 1 dice que estaba allí y había una sinagoga de los judíos. And verse 1 says that he was there and there was a Jewish synagogue, Una sinagoga. a synagogue. Vemos también en la escritura, We also see in en el scripture, libro de los Hechos, hay cerca de 22 pasajes que se hablan acerca de sinagogas. in Acts, there are about 22 passages that speak of a synagogue.
Y es muy bien, como dice la Escritura ahí, él tenía esa costumbre de ir a las sinagogas de cada ciudad. And scripture says that he was accustomed to going to every synagogue in the different cities. Vemos entonces en la Escritura, en el libro de los Hechos, que era una costumbre del apóstol Pablo visitar estas sinagogas. So we see in scripture that it was a habit of his to visit these synagogues. Bueno, ¿de dónde él adquiere esta costumbre? Now, where did he get this custom from? Bueno, no olvidemos, él es un cristiano ahora, pero no olvidemos que él era un fariseo. Well, let's not forget, because he is a Christian now, but he used to be a Pharisee. Y como fariseo, él acostumbraba cada sábado a asistir a la sinagoga. And as a Pharisee, he was accustomed to going to the synagogue every Saturday. Pero no solamente él como fariseo. But not only him as Vemos a en los Pharisee. evangelios que también Jesús y sus discípulos acostumbraban a visitar las sinagogas. We also see in the Gospels that Jesus and his disciples were accustomed to going to the synagogue. ¿Qué es una sinagoga? What is a synagogue? ¿Cuándo empiezan las sinagogas? When do they start? Créanme, le he preguntado a una persona que se congrega en una sinagoga aquí en Aruba. I asked someone who is part of a congregation in a synagogue here in Aruba, Y según la información que obtuve buscando, and according to the information that I searched y for, con la de él, and that information that he es gave muy me, similar. it's very similar. Ellos creen que el primer ejemplo de sinagoga en la Escritura They believe that the first example of synagogues in se Scripture dio cuando Dios mandó edificar con Moisés el templo que estaba en el desierto. is in the time when God spoke to Moses to make the temple that was in the desert. Y esa era una primera imagen de lo que era una sinagoga, And that was the first example of what a synagogue was. que quiere decir lugar donde se congregan personas. So it means a place where people congregate. Y es un ejemplo muy similar al Nuevo Testamento cuando se habla de iglesias. And it's a very similar example to in the New Testament when they speak of churches. Y yo le pregunté a mi amigo, ¿y qué se hacen en las sinagogas? And I asked my friend, what do they do in synagogues? Y cada sinagoga, dependiendo de su líder, de su rabí que tengan, And every synagogue, depending on their leader or the rabbi that they have, ellos, me cuenta, se congregan en la sinagoga los lunes, los jueves y los sábados. they come together in the synagogue on Mondays, Lunes, Thursdays, jueves y sábados. and Saturdays. Y en estos 3 días, ellos, su mayor ocupación es en la oración. And in those 3 days, their main thing that they do is prayer. Después se dedican a estudiar el pasaje que corresponde a ese día, And after that, they study the passage that has to do with that day. porque los judíos desde tiempos antiguos Because the Jews, from a very long time ago, han dividido su Biblia, que es el Antiguo Testamento, they had divided their Bible, which is the Old Testament, de tal manera que durante esos 3 días a la semana, durante todo el año, puedan leer toda la Biblia todos juntos. they divided it in a way that on all of those 3 days, they could read the whole Bible in a year. Y no solamente estudiar los pasajes que corresponden a ese día, And not only do they study the passages that have to do with that day, sino, él me dice, intentar comprender la palabra de Dios. he says that they also try to understand the Word of God. Porque nunca vamos a entender completamente la palabra de Dios. Because we will never understand the Word of God completely. Y yo le pregunté, le digo, ¿y qué hay de los salmos? Me han dicho que los salmos también están divididos de tal manera para ser cantados. And I asked him, and what about the Psalms? Because I heard that the Psalms have a way of being divided so that they can be sung. Y él me dice, sí, claro, los salmos también es parte de nuestra Biblia. Eso también está he said- dividido durante todo el año. He said, yes, of course, the Psalms are also a part of our Bible, and they are also divided throughout the whole year. Los salmos es el cancionero del pueblo hebreo, The Psalms are the songs that the Hebrew people sing. donde está el alma del pueblo. It's where the soul of the people is. Está la voluntad de Dios plasmada allí en esas páginas.
It's the will of God on these pages. Y es lo único que cantan. And it's the only thing that they sing. Y nosotros nos aburrimos con las canciones que tenemos. And we get bored with those songs. Y queremos más. And we want more. Y nuevas. And new ones. Más movidas. More moved songs. Que te muevan el esqueleto. That move your skeleton. ¿Sí o no? Am I right? Yo sé. I know. Yo sé porque me han dicho, no, los bautistas adoran sentados, alaban sentados. I know because I've been told, oh, the Baptists, they worship seated. Me han llegado a decir, los bautistas no tienen el espíritu. They've once told me, no, the Baptists don't have the Spirit. Una vez un pastor me dijo, ya está llegando el espíritu por los bautistas. Once a pastor said, the Holy Spirit is now getting to the Baptists. Ok, está bien. Estoy hablando de los judíos. Entonces, en la sinagoga, I'm speaking about the Jewish people. So in the synagogues, durante estos 3 días a la semana, during those 3 days in the su week, mayor tiempo es en la oración, their main time is in prayer, en el estudio de los pasajes que le correspondan a ese día and in the study of the passages that belong to that day, y tratar a través de su rabino de comprender las escrituras. and trying with the rabbi to understand the scriptures. Y eso es lo que hacemos. And that's what they do. Y esto es lo que hacían los judíos y lo hacen hasta el sol de hoy. And that's what the Jews used to do, and they do it all the way until now. Aquí en Aruba hay algunas sinagogas. Here in Aruba, we have a couple of synagogues. Y sus puertas están abiertas. Podemos ir y pararnos, observar y mirar lo que están haciendo. Their doors are open. We can go and observe and see what they're doing. Así como hay algunos que vienen aquí a nosotros, nos miran, nos observan y ¿no? vienen a conocer. Like there are some that come here to observe and to understand. Entonces la sinagoga es un sitio de oración y estudio de la palabra de Dios. So the synagogue is a place of prayer and a place of studying the Bible. Es una reunión para el diálogo y la interpretación de la Torá. That is a reunion where they come together to speak about the interpretation of the Torah. La definición en hebreo es la casa de la asamblea. The definition in Hebrew is the house of the assembly. Pero las sinagogas como tal, en la época de Jesús, por ejemplo, But synagogues, as they used to be, for example, in the time of Jesus, nacieron o se formaron en las diferentes ciudades they were formed in the different cities. Después del año 580 por allí, antes de Cristo, After many years after Jesus, después de haber sido destruido el templo por los babilónicos. after the temple was destroyed by the Babylonians, Entonces, como ya no había templo, so because there was no more temple, ¿qué hizo Dios? Hombres What did God do? doctos de la palabra armaban un lugar de asamblea para poder allí orar y estudiar la Torah. the people and the men of God came together to make places where people could Y a come to esos pray. lugares se les llamaba sinagogas, And casas those- de asamblea. Were the places called synagogues, houses of assembly. Eso es una imagen de lo que el cristianismo es en cuanto a iglesias locales también. It's an image of what Christianity is if you see the local churches too. Entonces, en estas sinagogas, ¿qué se hacía? So in Nuevamente, those synagogues, what did they do? se discutía, se declaraba y se exponía las escrituras. They discussed, they declared, and they spoke about the scripture. El versículo dice, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Versículo Verse 2. 2 y versículo 3. Verses 2 and 3. Entonces, ya había esa costumbre en las sinagogas de discutir, de declarar la palabra de Dios y exponerla a la luz. They already had this habit of discussing the word of God in the synagogue. ¿Y qué mejor lugar para poder entonces traer luz a todo lo que dice las Escrituras? And what better place to bring light to what the scripture says?
no hay un mejor lugar There is not a better place en donde poder compartir la palabra de Dios. where the word of God can be shared. Porque ellos conocen la Torá completa. Because they know the complete Torah. Todos los años leen toda la Biblia All una of the vez. years they read the Bible completely once. ¿Hacemos eso nosotros? Do we do that too? Ellos lo hacen. They do it. Vemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo, We see that our Lord Jesus Christ, en la manera como Él también acostumbraba a ir a las sinagogas, in the same way that he was accustomed to do by going to the synagogues, vemos una historia en Lucas 4, versículo 15 en adelante, we see a story in Luke chapter 4 verses 15 and more of the verses. capítulo 4, versículo 15 en adelante, dice, voy a leer, síganme en sus Biblias por So favor. Luke 4:15, Lucas 4:15 dice, y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Versículo 16, Lucas Verse 4:15. Luke 4:15. En el versículo 16 dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo, es decir, un sábado entonces, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. ¿Por qué se le dio el libro del profeta Isaías? Porque tocaba ese día leer seguramente esa porción de la palabra. Why were they reading Isaiah? Because it was probably the day where they were supposed to read that part of scripture. Dice, y abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, y es lo que nuestro Señor Jesucristo lee del libro de Isaías. And here is where Jesus is reading from the book of Isaiah. En el versículo 18 dice, Verse el 18. Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Versículo 20. Verse 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, al rabí, y se sentó. Y los ojos de toda en la sinagoga estaban fijos en él. Bueno, ¿por qué estaban fijos en él? Why were they Porque focusing on him? la costumbre era que después de que una persona leía el pasaje de ese día, Because the custom was that after one of them read the scripture of that tenía day, que intentar interpretarlo según lo que habían estudiado durante años. they had to try to interpret it according to what they had learned through many years. Recuerden que el año pasado, anterior a este, también se había leído ese pasaje de Isaías. Remember that the year before that they had also read this Y passage from todos los Isaiah. años atrás de la vida de Jesús, en ese mismo día se leía ese pasaje. And all the years before Jesus, they read this passage on Y that day. alguien seguramente interpretaba ese pasaje. And someone probably interpreted this passage. Pero ese sábado, But this el Saturday, que leyó fue Jesús de Nazaret. the one who read it was Jesus of Nazareth. Y leyó lo que acabamos de leer And he read what we just read. y enrolló el libro, Then he closed the se lo scroll dio al ministro and he gave it to y se the sentó. attendant. y los ojos estaban puestos en él para ver cuál era su interpretación. And all the eyes were on him to see what his interpretation was. Hasta ahí no había nada difícil de entender, ok, leyó, ahora vamos a ver qué va a decir sobre este pasaje de Isaías. Up until then, there wasn't anything difficult about it. Okay, he read it, so now we're going to see what he has to say about this passage in Isaiah. Y normalmente esa cátedra, es decir, explicar lo que decía la escritura, And normally after that, they would explain what the scripture said. duraría pues unos 20 minutos, una media hora. That would take like 20 minutes or half an hour. Pero Jesús dijo esto: But Jesus said this: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. the scripture you've just heard has been fulfilled this very day.
Yo creo que los que estaban por ahí durmiendo se levantaron y ¿qué pasó? I think that those of them who were asleep woke up and they were like, what happened? No, así pasa a veces aquí, ¿no? That happens sometimes here, right? Pasa algo y el que está durmiendo dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Something happens and someone's sleeping and they get up like, what happened? Jesús leyendo ese pasaje diciendo, esta profecía se acaba de cumplir delante de sus ojos. Jesus reading this passage that this scripture has been completed this day. Nuestro Señor Jesucristo Our Lord Jesus Christ discutía, discussed, declaraba declared, y exponía las escrituras en las sinagogas. and exposed the scriptures in the synagogue. Claro, ya sabemos que intentaron hacer con nuestro Señor después de que Él dijo esto. Now we know what they did after he spoke these words. Y de la misma manera, And in the same way, ya en los viajes misioneros del apóstol Pablo, donde estamos, in the missionary journeys of Apostle Paul, where we are now, el apóstol Pablo hacía exactamente lo mismo. the Apostle Paul did exactly the same. Él iba a las sinagogas, He went to the synagogue. a cualquier ciudad donde habían judíos, había una sinagoga. In any city where there were Jews, there was a Él se synagogue. sentaba y escuchaba al que se levantaba a leer la escritura, He sat and he listened to the person who stood up to read the scripture, y el que leía seguramente interpretaba. and the one who read also interpreted the scripture. Pero ahora Pablo estaba allí. But now Paul was there. No, eso que estás diciendo no es así, mi hermano. And he said, no, what you're saying isn't like that. ¿Se imaginan? Can you imagine it? ¿Te imaginas tú haciendo esto? Can you imagine you doing that? ¿Tú sabes que nosotros estamos llamados a hacer eso? Do you know that we are called to do that? Y no solamente en las sinagogas, And not only in synagogues, en cualquier iglesia donde tú vayas. in any church where you go. Si tú tienes If la you, revelación de Dios, if you have the revelation of God, tú debes exponer la verdad y declararla. you should expose the truth and declare it. Más si es una doctrina fundamental. And especially if it is a fundamental doctrine. Si es una doctrina general, bueno, puedes dejarlo pasar, pero una doctrina fundamental, If no. it's a general doctrine, then you can just let it slide. But if it's a fundamental doctrine, then you can't. Debemos hacerlo. We should do this. Y si por hacer eso te sacan, And if you do that and they kick te you vas out, declarando la verdad. then you go by declaring the truth. Y si puedes regresar, regresa. And if you can come back, then do that. Si Dios te ha mandado, claro está. If God sent you to do so, of course. Si no, ve a tu iglesia donde se enseña lo que tú ya sabes And if not, go to the church where you're being y lo taught what que you es la know verdad. and what the truth Si is. no, salte de allí. If not, then get out of there. Pablo no se congregaba allí. Paul was not congregating there. Él iba a pescar, He went there to fish. a pescar. To fish. Él no iba a barrer con todo el mar, él iba a pescar. He went to fish. Y a eso nos llamó nuestro Señor Jesucristo, a ser pescadores de hombres. And that's what Jesus called us to do, to be fisher of men. Entonces, el apóstol Pablo So the Apostle Paul tenía como costumbre had as a habit discutir, discussing, declarar y exponer a través de las Escrituras. declaring, and exposing through Scripture. Claro está, a través de las Escrituras. Of course, this is according to Tú Scripture. no puedes venir con argumentos humanos. You can't come with human arguments. Tú no puedes venir con lo que la mayoría dice. You can't come with what most people say. Eso es lo que está pasando hoy en día. That's what's happening in these days. Que es ley lo que la mayoría diga, That what the majority says is sin law, importar lo que diga la Escritura. without caring what Scripture says. Pero estamos en el mundo. Then we're in the world. Y Cristo Jesús oró para que Dios no nos quite del mundo, And Jesus Christ prayed that God would not take sino us para away from ser the world. guardados, para ser protegidos del mal. But he prayed for us to be protected from all harm. Así que estamos en este mundo, So we are here in this world en medio de mal. in the midst of evil. ¿Y quiénes son los que causan mal? And who are the people who cause this evil? Los hijos del maligno.
The children of the evil one. Ya Pastor Cedric lo dijo muy bien la semana pasada, los que son posesionados por el maligno. Pastor Cedric said it very well last week. It is those who are the possession of the que evil son one. posesión de él. Those who are the possession of the evil one. Son sus hijos. They are his Hijos de children. mentira, hijos del diablo. Children of lies, children of the devil. Y algunos de sus seres que son posesión de él, And some of them who are his possessions, algunos son poseídos por él. some are possessed by him too. No todos, algunos. Not all of them, but some. Estamos en medio de la maldad. We are in the middle of so much evil. Nosotros estábamos en medio de la maldad. We are in the middle of it. En Efesios 2 dice, antes estábamos nosotros metidos en estas cosas, In Ephesians 2, it says that we were also once involved in those things, pero se nos abrieron los ojos. but our eyes were opened. El Espíritu Santo vino a nosotros y nos abrió los The ojos. Holy Spirit came to us and opened our eyes. Antes andábamos como robots. Before, we used to walk around like robots. Algunos creen que uno andaba libre y haciendo lo que se le da la gana, y no es Some así. of us thought that we walked around free doing what we liked, but it's not Efesios like that. nuevamente dice que éramos muertos en nuestros delitos. Ephesians says that we were dead in our sins. La gente cree que tiene voluntad People think that they have free will, y creen que son libres. and they think they're free. No, son robots de este mundo satánico. No, they are robots of this satanic world. La libertad viene cuando Cristo viene a tu vida. Freedom comes when Jesus comes in your life. Allí recién somos verdaderamente libres. That's when we are truly free, Cambiamos de amo. and we change. Antes le pertenecíamos a Satanás, ahora le pertenecemos a Jesús. Our master changes. We used to be children of the devil, and now we are children Somos of God. sus siervos, somos sus esclavos, We are his slaves. We are his servants, esclavos de Jesucristo. slaves of Jesus Christ. El apóstol Pablo en todas las cartas casi se presentaba como siervo de Cristo, siervo de Cristo, Apostle siervo de Paul Cristo. often introduced himself as the servant of Jesus, Dulos, esclavo. a slave. Somos esclavos de Jesucristo. We are slaves of Jesus Christ. No hay libertad como tal. No existe una persona libre. Oh, there is no one who is free. Algunos creen que yo estoy en un camino Some believe that I'm on one road, viviendo la vida libre living life free, y de repente viene un evangélico y me predica la palabra and suddenly an evangelist comes y, and preaches the y word to yo me, tengo que decidir si acepto lo que él me propone o no acepto lo que él me and propone. I have to decide if I accept what he is speaking to me about or if I don't accept it. Y me enseñan que yo puedo escoger. And they teach you that you can choose. La verdad es que tú y yo no podemos escoger. The truth is that you and I cannot choose. Si no hay una persona que diga algún día, ya me levanté y voy a adorar a Dios, voy a comenzar desde hoy a seguir a Jesucristo. There isn't a person who just wakes up one day and goes, "Oh, I'm going to worship God today. I'm going to follow Jesus." No existe tal persona. There exists no such person. A no ser Unless que sea el Espíritu de Dios it is the Holy quien Spirit te of God convenza, who te convinces you, redarguya, te regenere, te regenere, who regenerates, te regenere, te dé vida, te dé vida gives you life, y puedas ver and a Cristo. he makes you see Jesus. Hasta que no suceda eso, estás en esclavitud de Satanás. Until that happens, you are a slave to Satan. Recién podemos decir somos libres. And now we can say we are free. Y Pablo
And Paul, quería darle esta libertad a sus hermanos, a su pueblo. he wanted to give this freedom to his brothers, to his people. Y dice el pasaje And the passage says que como acostumbraba fue a ellos y por 3 días de reposo, that as it was his custom, he es went to decir, the estuvo synagogue. 3 semanas So there were 3 weeks. discutiendo con ellos, He spent 3 weeks discussing with them, declarándolas y exponiendo a través de las escrituras. declaring and exposing according to the scriptures. ¿Qué cosas discutía el apóstol Pablo? What things that he discussed about? La primera de ellas, que dice el versículo 3, Verse 3 says que era necesario que el Cristo padeciese. that it was necessary that Jesus appeared, that he must suffer. ¿Por qué había esa necesidad del apóstol Pablo de enseñar a sus hermanos de que el Cristo debía de padecer? Why was it so important to Paul to explain to his brothers and sisters that Christ needed to suffer? Bueno, para empezar, porque la Biblia lo dice. Well, to start off, it's because the Bible says so. Pero el pueblo israelí hasta el día de hoy But the Israelites, even today, están esperando a su Mesías que venga sobre esta tierra con gran poder y gloria. they are waiting for their Messiah who will come to this world with great power and glory. Y ellos han armado en su mente, es algo general de la nación, de que su Mesías debe de venir en forma de victoria And they all have this in their mind that their Messiah has to come in a form of victory a reinar sobre esta tierra. to reign over this earth. Entonces Pablo But Paul les enseñaba a ellos was teaching them que primero era necesario que el Mesías padeciese that before all of that, it was necessary that the Messiah would suffer. para llevarlos a dónde, To bring them where? para mostrarle que esa persona que tenía que venir en gloria primero them debía padecer, That person who was going to come in glory first had to suffer. y era la persona de Jesucristo. And the person was Jesus Christ. Los judíos, The Jews, cuando leen Isaías 53, when they read Isaiah donde 53, se habla de los padecimientos del Mesías que ha de venir, where it speaks of the way that the Messiah would come, como ellos no comprenden o no quieren entender de que ese Mesías sufre, because they don't understand or they don't want to understand that that Messiah would suffer, se han inventado, y esto está registrado, se han inventado 2 Mesías. they invented 2 Messiahs. Uno se llama Ben Adán, One is called Vin Adam, que es el hijo de Adán, and that means the son of el que Adam, viene a sufrir, the one who comes to suffer, y el otro es Ben David, and the other one is Vin David, el hijo de David, the son of David, que viene a reinar. who comes to reign. Qué fácil, ¿no? How easy is that? Nos inventamos 2, pues. Oh, we'll just make up 2 of them then. Uno que sufre, One who suffers, a que no lo queremos como rey, Who el we otro don't want sí, as a él king. viene como rey. and the other one we do want, the one who comes as a king. A ese lo esperamos. That's the one we'll wait for. Es por eso que en el Evangelio de Juan dice que hasta el día de hoy ellos han rechazado al Mesías. And that's why it says in the Gospel of John that even today they have rejected the Messiah. Como nación As a nation. lo han rechazado. As a nation they have Pero hay rejected him. muchos, hay miles de judíos a través de la historia que han venido a la salvación. But there are thousands of Jews who have come to Pero la salvation nación throughout como history. tal ha rechazado a Jesucristo. But the nation has rejected Jesus Christ. Y Pablo discutía esto con ellos. And Paul discussed about this with them. ¿Estamos listos tú y yo para discutir con un judío de que su Mesías debía de Are you primero and I ready sufrir? to discuss this with a Jew, that their Messiah first had to suffer? Bueno, te voy a dar algunos pasajes para que puedas discutir con ellos. Well, I will give you some passages so that you can discuss this with them. En el Salmo 22, In Psalm 22, versículo 18, verse 18, anótalo.
Write that down. Dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Psalm 22, verse 18. Esto es una profecía que se cumple en la cruz de Cristo. That is a prophecy that is fulfilled at the cross of Jesus Christ. En el Salmo 22:16, In Psalm 22:16, dos versículos atrás dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Horadaron es hacer huecos en mis manos y en mis pies. Psalm 22:16, that means to make holes into this person's hands. Esto hicieron con nuestro Señor Jesucristo. That's what they did to Jesus Christ. En Zacarías 12:10, In Zechariah 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, dice Jehová en Zacarías, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aquí dice, al que traspasaron. here it says, the one that they have Esto se pierced. cumplió en nuestro Señor Jesucristo cuando esa lanza traspasó su costado. This prophecy was fulfilled when they pierced Jesus' side. Isaías 53:10. Isaiah 53:10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí vemos en Isaías 53, Here we see in Isaiah 53:10, en todo el pasaje, el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. in this whole passage we see the suffering of our Lord Jesus Christ. Y si ustedes leen este pasaje, cuando lo van leyendo, ustedes pueden imaginar esa figura And when you're reading this, you can just imagine it happening. de ese momento de nuestro Señor Jesucristo. This moment of our Lord Jesus Christ. Entonces, lo primero que empezó a discutir el apóstol Pablo con los de las sinagogas So the first thing that Apostle Paul discussed with the people in the era synagogue, de que el Cristo necesitaba padecer. it was that Jesus had to suffer. Sí, Él va a venir en gloria, Yes, pero he was going to come in glory, era but necesario que primero padezca. it was necessary that first he suffered. Miren, todo esto el apóstol Pablo tuvo que asimilar en su mente, Now, all of this Apostle Paul had to think of in his mind, porque él era uno de los que creía que el Cristo tenía que venir reinando. because he was one of them who used to believe that Jesus had to come to reign. Pero después que él viene a la salvación y el Espíritu Santo le revela la verdad, But after he came to salvation and the Holy Spirit revealed the truth to él him, entendió que el Mesías, su Mesías, debía primero de padecer. he understood that the Messiah, his Messiah, had to suffer Y él first. ahora empieza a compartir esta verdad en las sinagogas. And now he starts sharing this truth in the synagogue. Después dice que era necesario que resucitase de los muertos. And then it said that it was necessary for him to be risen again from the dead. Eso ya es un poquito más fuerte. That's a little stronger, right? Claro, en la historia del Antiguo Testamento Of course, in the Old Testament, hay algunos episodios como el que hemos estado estudiando en la escuela dominical there are some places like we have been learning of in the Sunday school. y algunas otras personas que volvieron a la vida después de muertos. It speaks of some people who came to life after death. Pero esto era algo diferente, But that was something else. porque no se trataba de cualquier persona, Because it wasn't just anyone, sino del Mesías. but the Messiah. Es decir, lo que le estaba diciendo a los de las sinagogas, So what he was saying to the people in the que synagogue ese Mesías tenía que padecer, was that this Messiah had to morir suffer, die, y resucitar. and rise up from the dead. Ya, esto era algo de locos para ellos. But to them that sounded crazy. Claro, Pablo ya había asimilado toda esta verdad. Of course, Paul had already believed Su all these trabajo truths. era ahora compartirla. His job was now to share it.
y un gran trabajo, and it was a great job. pero estaba en el lugar correcto, But he was in the right place, en la sinagoga. in the synagogue. Y ahora estaba enseñándoles que era necesario que el Cristo resucitase de los muertos. And now he was teaching them that it was necessary for Jesus to rise from the dead. Y en este pasaje de Isaías 53:10, And in this passage of Isaiah 53, verse 10, la Biblia enseña acerca de esta resurrección the Bible talks about this resurrection del Mesías. of the Messiah. En Isaías 53 ya se está hablando allí In Isaiah 53, it's already talking de la muerte del Mesías About y the de la death resurrección del of Mesías. the Messiah and the resurrection of the Messiah. Versículo 10. Verse 10, Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida, esto es la muerte, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Expiación significa derramamiento de sangre. this word means the shedding of blood. Verá linaje, vivirá largos días. Verá linaje y vivirá largos días significa que él va a volver después de la muerte a la vida. So here it's speaking about how he would have to come back from the dead. Primero en Isaías 53 dice que él debe de poner su vida en expiación por el pecado, debe de derramar su sangre por el pecado. So here first it speaks of how he would have to give his life up for sin. Y seguido dice, verá linaje y vivirá por largos días. And Y- later on it says that he will have many descendants Y ya and will aquí enjoy está a long hablando life. de la resurrección. And here it's already speaking of the resurrection. ¿Se imaginan a Pablo explicándole esto a Can sus you hermanos? Imagine Paul explaining this to his ¿Cómo brothers, reaccionarían ellos a esta verdad? how they would react to this truth. Salmo 16:10. Psalm 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Psalm 16 verse 10. No dejarás. You would not leave. No dice no me enviarás. It doesn't say you will not Es send decir, que me. me has enviado, pero So- no me vas a dejar allí. It says you have sent me there, but you will not leave me there. Y Cristo mismo predijo sobre él mismo And Jesus preached about himself que él estará en el centro de la tierra 3 días y 3 noches. that he would be in the center of the earth 3 days and 3 nights. Y vemos cómo esto se cumple también acerca de su resurrección And we see how this was also fulfilled in his resurrection. en este Salmo 16. Psalm 16, Oseas 6:2. Hosea 6:2. Oseas 6:2 dice, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Hosea 6, chapter 2. Y ese pasaje es tomado por Pablo cuando él habla en 1 de Corintios capítulo 15:4, And this is what Paul also said in Corinthians, 15:4, 1 Corinthians 15, verse 4, donde dice, y fue sepultado y resucitó al tercer día where he says that he was buried conforme a las Escrituras. and was raised again on the third day according to Scripture. Pablo en esta carta de Corintios Paul, in this letter of Corinthians, está citando los pasajes del Antiguo Testamento he is quoting these passages que from the Old hablaban de Testament la resurrección del Mesías. that spoke of the resurrection of the Messiah. Primera de Corintios 15:4, 1 Corinthians 15:4, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corinthians 15, verse 4. ¿Y qué era lo que estaba discutiendo el apóstol Pablo con su pueblo, con sus hermanos? And what was Paul speaking of with his people and his brothers? De que Jesucristo, de que el Cristo, el Mesías, era necesario que padezca.
that Jesus the Messiah, it was important and necessary que for him dé to su vida suffer, en expiación, su sangre en expiación, that he gave his life and his blood, y que era necesario que resucitase de los muertos. and it was necessary for him to resurrect from the Y dead. Pablo lo enseñaba de And acuerdo Paul a qué? A las escrituras. Was teaching according to what? The scriptures. Lo peor que puede hacer un cristiano es citar a un libro cualquiera menos las escrituras. The worst thing that a Christian can do is to make a reference to a book that isn't the Bible. No, pero así dice Joel Osteen. No, but that's what this famous writer says. Pero así dice Benny Hinn. That's what this writer says. Pero así dice Albornoz. ¿Saben quién es Albornoz, no? Do you know who this person that I just Si no lo mentioned saben, no lo is? busquen, please. No lo busquen. If you don't know who he is, please don't look him up. Quédense allí. Y si saben quién es, no lo escuchen. Que el Cristo resucitase So Jesus resurrected, y que era necesario, and it was no, necessary perdón, y la tercera enseñanza, in the third teaching, que Jesús it says that Jesus es el Cristo. is the Christ. Es decir, de quien yo estoy hablando, So the one who I'm speaking de of, ese Mesías This- que creemos nosotros, Messiah that we believe in, les estoy enseñando que ese Mesías debe de sufrir, I'm teaching you that the Messiah had to derramar su suffer, sangre, had to shed blood, debe de resucitar had to be resurrected conforme a las Escrituras. according to what the scripture said. Ahora déjame presentarte quién es. And now let me tell you who he is. Es Jesús de Nazaret. He is Jesus of Nazareth. ¿Te imaginas la cara de esa gente? Imagine the faces of these people. Nuestro Señor Jesucristo, Our Lord Jesus, hay algo precioso que Él dice there was something precious that he con says respecto a Él enseñarnos de que Él es el Mesías. He was teaching that he is the Messiah. Hay un pasaje en Daniel 7:13 y vámonos para allá, por favor. There is a passage in Daniel chapter 7, Daniel 7:13. Daniel 7:13. Este pasaje de Daniel, mira, Daniel está en el Espíritu, Daniel está mirando cosas que nunca ha visto. In this passage of Daniel, he is seeing things that he has never Dios, seen. He is in Dios the le Spirit. está revelando cosas que Él mismo al final dice, God is revealing things no to him entiendo todo that esto. even he says later on he doesn't understand it all. Y una de esas revelaciones And one of those revelations de lo que estaba sucediendo en el cielo, of what was happening in heaven, solamente voy a mirar el versículo 13, I'm going to only see verse 13 right now. dice, miraba yo en la visión de la noche, Daniel 7:13, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Vamos a leerlo nuevamente. Daniel dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que venía hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Lo que estaba mirando Daniel era el cielo, algo que estaba sucediendo en el cielo. What Daniel saw was something that was happening in heaven. Y vayan con sus Biblias, por favor, a Mateo 26:64. Please go to Matthew 26, Mateo 26:64. Matthew 26, verse 64. Jesús le dijo, Jesus said, aquí en este pasaje Jesús está ante el concilio de Jerusalén sufriendo la acusación de algo que él había dicho o no había dicho, pero lo estaban injuriando. here Jesus was in front of the council and he Y el was being sumo accused for sacerdote le something hace he had said. pregunta, ¿tú eres el Cristo? And they asked him, are you the Christ? Y en el versículo 64 Jesús le dijo, Verse 64. tú lo has dicho.
Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Verse 64. ¿Qué estaba citando Jesucristo? What was Jesus quoting? Ahora, con los judíos, With the Jewish people, tú puedes citar cualquier pasaje porque ellos lo saben todo en su mente. you can quote any passage because they know Y them all. automáticamente cuando Jesús pronuncia eso, And so when Jesus spoke this, ¿qué hizo el sacerdote? what did the high priest do? ¡Blasfemia! He said blasphemy, Y se rompió el pectoral. and he broke what he was Dice, wearing. saquen a esos testigos falsos porque ya no los necesitamos, ya lo que él dijo es suficiente. And then he said, get rid of this false witness. We don't need to hear anything that he has to say anymore. Este hombre dice que es el de Daniel, el de la visión de Daniel. This is a man who says that he is from the vision of Daniel. Él dice que va a venir en las nubes. He says that he's going to come on the clouds. Él dice que se va a sentar a la diestra de Dios. He says that he will be seated next to God. Y hoy en día, mis hermanos, tú y yo sabemos que eso es verdad. And these days, you and I know that this is Que true. Jesús está sentado a la diestra del Padre. That Jesus is seated at the right hand of Oh, God. gloria a ti, Señor. Oh, glory to you, Que Lord. tú eres el que está sentado a la diestra del You Padre. are the one who is seated at the right hand of God. Y no solamente Jesús lo dijo esa vez delante de del sumo sacerdote, And not only here did Jesus say this for the first time in front of de the high alguien priest. que representaba a Dios en la tierra, The high priest was someone who represented God on earth. sino en el capítulo 16 de Mateo, But in chapter 16 of Matthew, en el versículo 27, in verse 27, dijo: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Estoy leyendo Mateo 16, 27. Matthew 16, Ahora el verse 28 27. dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Matthew 16, verse 27. Jesucristo algunas veces se corría de ser alabado como el Cristo. Jesús algunas Jesus. veces se huía para no ser alabado como el Cristo, como el Mesías. He fled a couple of times to not be worshipped as the Messiah, the Son of God. Pero en otras ocasiones él revelaba quién era. But on other occasions, he revealed who he was. Y dice el versículo 4 And verse 4 says, del libro de los Hechos, capítulo 17. in Acts 17, verse 4, Y algunos de ellos creyeron it says, and some of them believed. y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Acts Di- 17, verse 4. Dice el pasaje que algunos de los que escuchaban a Pablo durante estas 3 semanas So it creyeron, says that a few that had listened to Paul throughout these 3 weeks, they believed. creyeron de que el Mesías debía de padecer, They believed that the Messiah had to suffer, dar su sangre en expiación, to give his blood in atonement, porque la palabra expiación está relacionada con la sangre en las Escrituras, because the word atonement had to do with blood in the scriptures, y resucitar de los muertos. and he had to be risen from the dead. Y ese hombre And this man era nuestro Señor Jesucristo. was our Lord Jesus Christ. ¿Quién es Jesús para ti? Who is Jesus to you? Mira, mi hermano, esta es la única y gran pregunta que tú vas a responder en tu vida. Listen here, this is the most important question that you will answer in your life. La más importante, It is the most important. la que va a definir tu eternidad. It is what will define your eternity. ¿Quién es Jesús para ti? Who is Jesus to you?
¿Es el que padeció? Is he the one that suffered? ¿El que resucitó? The one that was resurrected? ¿O es como los mormones, que es Or is it like with un hijo de Dios? the Mormons that say he was a son of God? ¿O como los testigos, un ángel? Or like the Jehovah Witnesses think an angel? Dependiendo de lo que tú respondas, ahí es tu eternidad. Depending on what you say, that's where your eternity is. Yo recuerdo mucho una vez, I remember that one el time hermano Wilson estaba dando una escuela dominical allá en el lugar allá Brother primero. Wilson was giving a Sunday school in the other building, Y él hizo una pregunta: and he asked a ¿quién question. es Jesús para nosotros? Who ¿Quién is es Jesus Jesús? to us? Y el doctor, recuérdame el nombre, no me acuerdo su apellido del doctor, And the un doctor que nos visitaba I de can't cuando en remember his cuando last a la name. iglesia. Graham. Dr. Graham, Mira, el Señor es alto, He's a very como tall Samuel, man. así agarrado, un hombre grande. a big man, tall. Y yo lo observaba, él solía dormirse un poquito, ¿no? Se And I saw dormía, him, he was almost cabeceaba, falling y siempre asleep. ponía lentes oscuros. He para que no always lo had vea. dark sunglasses on. Pero cuando el hermano Wilson hace esa pregunta, But when Brother Wilson asked this mira, ese question, hermano agarra y se levanta de su this silla. brother stood up from his chair. Jesús es mi Señor y mi Salvador, y He se says, sentó y siguió durmiendo. Jesus is my Lord and my Savior, and he sat back down and fell asleep. Lo que me llamó la atención What really caught my attention no es que haya estado durmiendo y haya respondido y después siga durmiendo. Eso no me llamó la was atención. not that he was sleeping first, got up and answered, and slept again. Es que él, para decir eso, se haya tenido que parar. It was that for him to say this, he wanted to stand up Porque él sabe a quién ha creído. because he knows in who he believes. Y ahí en su dormitar él se levantó y Jesús es mi Señor y mi And there, Salvador. almost falling asleep, he stood up and he says, Jesus is my Lord. ¿Quién es Jesús para ti? Who is Jesus to you? Esa es la gran pregunta que tenemos que responder algún día. That is the great question that we have to answer. Vamos a orar. Let us pray. Padre bendito Dios, gracias. Father, thank you. Gracias porque te nos has revelado. Thank you because you have revealed this to us. Entendemos We understand y creemos que tú has padecido por nosotros and believe that you have suffered for us y que has resucitado de los muertos and that you have resurrected from the dead y que eres tú, mi Señor, and that it is you, my Lord, Jesús de Nazaret, Jesus of Nazareth, el que nació allí en Belén the one who was born there in Bethlehem y cambió mi vida. and changed my life. Me diste libertad y luz. You gave me freedom, God. Gracias, Señor, Thank you, Lord, por tu amor, for your love, por habernos escogido. for having chosen us. Te doy la gloria y la honra, Padre, I give you the honor and the glory, en el Father, precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. in the precious name of your beloved Son, Jesus. Amén. Amen. Amén. Gracias, mis hermanos, Thank you, por brothers and haber sisters. atendido esta palabra. Ahora que vamos a cantar una última alabanza, Now we are going to sing one last song. yo le pedí al hermano Rodolfo y Karel que nos vuelvan a repetir esa canción I asked our brothers Rodolfo and Carol to Para- do that same song again, para alabar a nuestro Señor con gozo. to Amén. worship our Jesus with joy. Amén. Muchas gracias, pastor, por habernos compartido la palabra.